Muy buenas, muy buen día a todos aquellos que nos están escuchando. Pues seguimos con la serie de los colaboradores de expositores de la verdad y también colaborando con el programa Vida Extrema. Seguimos enseñando respecto a las 9 marcas de una iglesia saludable. Y anteriormente estuvimos hablando sobre la predicación expositiva, que es la primera marca de una iglesia saludable. Hoy vamos a seguir con lo que es la predicación expositiva. El primer punto que expuso Miguel Jordán fue respecto a la fuente de la predicación expositiva. Hoy vamos a ver cuál es el método para una predicación expositiva, la preparación del pastor para hacer una predicación expositiva. Entonces, nos vamos a estar enfocando en el capítulo 7, versículo 9c, la última parte del versículo 9 y todo el versículo 10 del libro de Esdras. Entonces, si ustedes tienen su Biblia con ustedes, les voy a pedir que abran su Biblia ahí, en Esdras capítulo 7, versículo 9 y 10. Como vamos a estar hablando respecto a la preparación de un hombre pastor que busca la predicación expositiva, entonces vamos a enfocarnos en este sermón con este título: la mano de Dios sobre un predicador preparado. La mano de Dios sobre un predicador preparado. Voy a darle lectura a estos versículos. Versículo 9. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y el primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová. Los profetas pronunciaron palabra divina de Dios. Los sacerdotes pronunciaron la ley de Dios. Los sabios ofrecieron buenos consejos respecto a la palabra de Dios. El rey David dio una forma poética de revelar el carácter de Dios. Hombres llamados a enseñar, y a enseñar con su vida, a enseñar respecto al estudio que ellos habían tenido, y respaldados por las manos de Dios, fueron hombres como Esdras. Dios a través de Esdras, aquellos que nos escuchan, Dios a través de Esdras dio los requisitos para que un predicador sea fiel y conforme al corazón de Dios, que sea resuelto a predicar todo el consejo de Dios. Entonces, la predicación expositiva tiene que encerrar esto: que el hombre pastor que va a predicar, el hombre que va a enseñar atrás de un púlpito, tiene que estar resuelto a predicar fielmente conforme al corazón de Dios. Y es lo que vamos a estar enfocándonos en este versículo. Vamos a ver un poco de cuál era el contexto de Esdras. Pero primeramente, el primer punto que quiero estudiar con ustedes es que Dios estaba con Esdras. Y antes de cualquier método de predicación, antes de cualquier manera que ustedes vayan a estar enseñando, antes de cualquier cosa, este es el punto fundamental, tanto de la predicación expositiva como de enseñar en todas partes en la iglesia. Dios tiene que estar respaldando tu ministerio. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y el primer mes del quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Dice que la buena mano de Dios estaba con Esdras. Muchos grandes hombres de la Biblia, y sin exagerar puedo decir que pueden y fueron respaldados por Dios mismo para la obra que Dios mismo les había encomendado hacer y para cumplir con su propósito. Génesis 6:8 dice: Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Primera de Samuel 3:19: y Samuel creció y Jehová estaba con él, y él no dejó de crecer, de caer en tierra ninguna de las palabras de Dios. Hechos 18:9: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas,
sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno podrá sobre ti, porque la mano para hacerte mal. Ninguno va a poner sobre ti mano para hacerte mal, porque Dios estaba con Pablo. En diferentes circunstancias y con diferentes personas, Dios ha amparado a sus siervos. Y este es un milagro evidente en la vida de Esdras. Dios estaba amparando el ministerio de Esdras. Podemos entender que la mano de Dios y su bendición estaba con Esdras por todo lo que vimos, todo lo que vemos a través de todo el libro de Esdras. Versículo 6 del capítulo 7. Este Esdras subió a Babilonia y era escriba dirigente en la ley de Moisés. En la ley de Moisés. Y vean lo que dice la última parte de este versículo. Que Jehová, Dios de Israel, había dado y le concedió al rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Si comprendemos el contexto histórico del libro de Esdras, vamos a comprender de qué manera estaba la mano de Dios con Esdras. Los babilonios habían conquistado y sacado de su tierra al pueblo judío, destruyendo todo Jerusalén. Después de 70 años de cautiverio, los persas conquistan Babilonia y en el 539 a.C. el rey Ciro da un decreto de que el pueblo judío regrese a reconstruir la ciudad de Jerusalén. Zorobabel regresa con un grupo. Esdras regresa con el segundo grupo y Nehemías con el tercer y último grupo. Reformaron y organizaron gubernamentalmente y también religiosamente a todo el pueblo, estando Nehemías como gobernador y Esdras como escriba, como pastor del pueblo de Israel para enseñar al pueblo de Jerusalén. Además del amparo de Dios sobre estas bendiciones, de traer al pueblo de cautiverio, regresarlo a su tierra, Esdras como oficial persa, es lo más probable que haya sido un oficial persa, y autoridad directa del rey, contaba con el impulso de Dios para guiar a su pueblo. El rey persa había dado autoridad a Esdras para poder estar al cuidado. Era probablemente el secretario o el representante del pueblo de Israel ahí con el rey persa. Entonces le dio autoridad el rey persa para reformar al pueblo de Jerusalén. Y Esdras mismo reconoció que detrás de todas las puertas abiertas, él mismo reconocía que solo Dios había puesto esto en el corazón del rey para poder ayudar al pueblo. Esdras mismo reconocía este hecho. ¿Por qué Dios se fijó en un hombre como Esdras? No es el hecho de querer ayudarle a Dios, sino el hecho de que Dios pueda amparar un ministerio. Necesitamos hacer lo que Esdras viene haciendo, específicamente en el versículo 10, y poder sentir ese amparo de parte de Dios. ¿Por qué Dios se fijó en un hombre como Esdras? ¿Por qué Él decidió poner su mano sobre él y poder bendecir a Esdras de esta manera? Su voluntad era inalterable. La voluntad de Esdras era inalterable, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová. La primera frase que acabo de leer, porque Esdras había preparado su corazón. Algo podemos decir de Esdras, y es que era un hombre sobresaliente, y que era reconocido como un sabio sobre la ley de Dios. El rey Artajerjes lo reconoce. Dice el versículo 12, Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios de los cielos. El mismo rey de la nación que tenía conquistado al pueblo de Israel reconoce a Esdras como un erudito en la ley de Dios. Después el versículo 25 dice, tú Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces. Esdras, escriba, versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos, dice otro versículo. Esdras no era solo conocido entre los judíos como del linaje de Aarón, como sacerdote directamente del linaje de Aarón.
funcionó como sumo sacerdote, pero eso destacó más como escriba. ¿Sí? No fue reconocido simplemente como sumo sacerdote directamente del linaje de Aarón, sino su función como escriba, como erudito en la palabra de Dios, fue lo que lo hizo destacar, y es lo que menciona todo Esdras. Como parte de los exiliados en Babilonia, tuvo relaciones directas con el rey persa. Posiblemente era el secretario judío en la corte del rey. Como erudito, la tradición afirma que fue el fundador de la gran sinagoga donde se cerró el canon completo del Antiguo Testamento. Era un erudito versado en la palabra de Dios. Pero Esdras tenía un peligro. Corría este peligro: ser influenciado por otras corrientes. Y aquí es donde quiero resaltar este hecho, para que Dios, o más bien, poder ver el testimonio de la persona en que Dios está amparando su ministerio, de que está amparando su predicación, de que está amparando la enseñanza hacia la iglesia, que está la mano de Dios sobre él. Es necesario que su voluntad sea inalterable. La voluntad de Esdras era inalterable porque dice el versículo 10 que Esdras había preparado su corazón. Podía ser influenciado por los estudiosos caldeos o los persas que se dedicaban a observar las estrellas. Esdras era un foco de atención respecto a este hecho. ¿Por qué? Esdras era un erudito, era un conocedor, era un sabio del pueblo de Israel. Lo que acostumbraban estos reyes era agarrar a las personas más sabias, a las personas más inteligentes y poder inducirlas al conocimiento, a la religión, a toda la ciencia de su pueblo. Y los caldeos eran unos idólatras. Se dedicaban a la astronomía y a la astrología y ese tipo de cosas, y Esdras podía haber sido influenciado por este hecho. Pero Esdras preparó, y durante ese tiempo que estuvo en Babilonia, conocía más de la ley de Dios. Fuera de su país, ante ciertos cautivos de uno de los pueblos más degenerados y paganos y satánicos, Babilonia, durante 70 años estuvieron expuestos a gran idolatría y a grandes cosas que podían dejar que se alejaran de la palabra de Dios. Degradados el pueblo de Israel como nación, y todo el pueblo judío contaminándose y con los paganos idólatras, aún Esdras no se dejó llevar por estas cosas. El viento que los de su misma tribu, el hecho de que los de su misma tribu, los levitas, dedicados para enseñar, dedicados para ministrar en el templo, se unieran en yugo desigual con los caldeos, él permaneció. Aún los mismos hermanos de Esdras, por ser de la misma tribu, se unieron con otras personas que no eran de Israel, que no eran de Jerusalén. Y Esdras permaneció y no se contaminó en esto. ¿Por qué no unirse a ellos? ¿Por qué no hubo en el corazón de Esdras unirse a ellos? ¿Por qué no abandonar toda su esperanza y ser parte de lo que ahora era lo nuevo, los había conquistado? Ya habían pasado casi 100 años y Dios no respondía. Pero ahora Esdras se encuentra liderando a un segundo grupo para ir a Jerusalén. Dios sí se había acordado de que ellos y él estaban viendo el resultado de su esperanza. ¿Qué es lo que sucede? Estamos siendo conquistados, la iglesia está siendo conquistada, está siendo llevada a parecer conforme al mundo. Pero el pastor tiene que permanecer fiel, tiene que permanecer y decidir en su corazón permanecer en la ley de Dios y no contaminarse con todos esos hechos, así como Esdras lo había hecho. Su dedicación no es por conocer las cosas del mundo y traerlas a la iglesia. Su dedicación es conocer la palabra de Dios y enseñarla a la iglesia. Eso es lo que el corazón del pastor debe estar propuesto, en inquirir en la ley de Dios. Y esto es preparar su corazón. Su corazón quiere decir las capacidades racionales y voluntarias.
El corazón del que se está hablando aquí en el versículo 10 es la capacidad racional y voluntaria. Esto es todo su raciocinio, su capacidad de estudiar, de entender, de saber más, de disponerse, su voluntad dominada por la disciplina diligente de estudiar la sana doctrina, apartada de contaminaciones, su cerebro y sus sentidos, sus sentimientos, estando firmes en la palabra de Dios. El corazón del pastor, la mente del pastor, todos sus sentidos deben estar enfocados en estudiar la palabra de Dios, no otra cosa. Anteriormente Miguel había hablado de que la fuente de la predicación debe ser la Biblia, no otra cosa. Entonces, todo su corazón, todo el ser completo del pastor debe estar dedicado a estudiar la Biblia. Y también dice que estaba preparado su corazón. La palabra preparado quiere decir erguido, armar, arreglar, ordenar, perfecto, anclado con seguridad, inalterable. Pero ¿qué era lo que sostenía su cuerpo para poder estar erguido? ¿Qué lo guió para armar su corazón en perfección? ¿Dónde se sostenía el ancla de su corazón que mantenía cubierto su alma para estar firme y ser inalterable? ¿Qué era? El corazón, la razón, su voluntad estaban sostenidas por la columna vertebral de la ley de Dios. Su corazón, como un barco anclado en los estatutos y los decretos de Jehová, que ni la corriente más sutil ni los grandes olas podían arrancar su corazón. La entrega del pastor debe ser, no es a la alabanza, no es a las dinámicas sociales, no es a obras de caridad. El corazón del pastor debe estar anclado en la palabra de Dios. Preparar el corazón de cada uno de nosotros debe ser para estar anclado en la palabra de Dios, no en otra cosa. Pero aún más que solo esto, Esdras preparó su corazón porque Dios puso en él hacerlo. ¿Para qué? Para guiar al pueblo de Dios en la ley. Y este punto es el que quiero dejar por ahora. El corazón del pastor debe estar enfocado simplemente en la palabra de Dios, no en otra cosa. Si el corazón del pastor no está enfocado en estudiar la palabra de Dios, no está enfocado en que de ahí es donde tiene que surgir todo el material para exponerlo a la iglesia, entonces el corazón del pastor se va a ir por cualquier otra cosa, por corrientes humanas, por filosofías humanas. Y esto termina siendo no una predicación expositiva, sino simplemente una habladería barata hacia la congregación y no darle alimento sólido. El primer punto de la predicación expositiva es que el corazón del pastor debe estar anclado y firme y no debe moverse de la palabra de Dios. Guiar al pueblo de Dios en la ley. El corazón de Esdras sí estaba para inquirir en la ley de Dios, pero guiar al pueblo de Dios en la ley. Dice el versículo 10, la segunda parte. El corazón de Esdras estaba preparado para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla en Israel sus estatutos y decretos. Quiero quedarme con este primer punto, inquirirla. La palabra inquirir quiere decir frecuentar, seguir, en persecución, en una búsqueda, registrar, escudriñar, averiguar hasta encontrar la verdad. Esto quiere decir inquirir. Esdras era un erudito, era un experto en la ley de Dios. El mismo rey lo reconocía como tal, pero no dice que él había estudiado la palabra y ya la había dejado, sino que se había preparado para estudiarla. 4 años de seminario no te sirven para estudiar simplemente la palabra de Dios. Un lunes en la mañana no te sirve para estudiar la palabra de Dios. No debemos considerar que ya sabemos más de la palabra de Dios, sino que tenemos que estar en una constante instancia, nuestro corazón firme
para seguir estudiando la palabra de Dios, para inquirir la palabra de Dios. Como sacerdote y escriba, él sabía qué tan importante era indagar en la ley de Dios. No solo leerla y enseñarla, o no solamente leerla y memorizarla, sino estudiarla a tal grado de escarbar entre las letras día tras día y encontrar el gran tesoro del corazón de Dios ahí. No es una simple lectura devocional. Es estar constantemente, diligentemente, cansadamente estudiando la palabra de Dios. Esdras era claro que era un detective que pasaba una y otra vez por el mismo lugar hasta que encontraba la pista que saciaba su sed. No solo era la ley. Dice que era un escriba. La labor de los escribas era muy ardua y muy exigente. Habían pasado más de 900 años desde que se escribió el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. La evolución del idioma, pergaminos perdidos, no había ediciones nuevas de la ley. El trabajo de Esdras como escriba era pasar los libros, editarlos, purificarlos, quitar lo que no era del original y dejarlos tal cual Dios los había dictado, Dios los había dado. Era una labor muy exigente, era una labor muy ardua. No era simplemente suficiente un vistazo general de unos pocos versículos de la lectura bíblica diaria, o ni estudiar un pasaje solo cuando tenemos que predicar el mismo. No, debemos empaparnos cada día de la Escritura. Spurgeon dijo: es una bendición comer el alma misma de la Biblia hasta que al fin llegue a conversar el lenguaje bíblico y su espíritu tenga el sabor de la palabra de Dios, para que su sangre sea bíblica y la esencia misma de la Biblia fluya a través de usted. El corazón del pastor debe estar dedicado a inquirir, a profundizar en la palabra de Dios. No es el hecho de que la congregación no necesita tanto, no comprende tanto, solo hay que darle las cosas prácticas. No, el corazón del pastor debe estar profundizando la palabra de Dios en esos pasajes oscuros que aparentemente son difíciles, o lo que mejor sí son difíciles. El pastor debe estar ahí. Siempre un pastor que no está preparado no puede pararse en un púlpito. El corazón del pastor debe estar dedicado para estudiar a profundidad la palabra de Dios. Y menciona aquí la ley. ¿Cuál es la ley? Esdras no se enfocó en la literatura pagana, ni aún literatura judía. Esdras no se dedicó a estudiar las estadísticas, no se dedicó a estudiar las filosofías, no se dedicó a estudiar la psicología. Esdras se dedicó a estudiar el Pentateuco. El corazón y el alma de los judíos estaba enfocada en esto. No había un método que debía enseñar a la congregación para hacer que la congregación creciera mucho más. No había esto en su corazón. No había una serie de chistes, no había una serie de historias conmovedoras fuera de la palabra de Dios que Esdras estaba estudiando. Esdras estaba estudiando la ley de Dios. No era la dinámica, no eran las guías de crecimiento, no eran las filosofías humanas, no eran pensamientos de hombres, sino la ley de Dios. Su estudio diario era esto. Esdras no solo se sumergía y sacaba el tesoro de Dios, sino que también lo cumplía. Y con esto quiero quedar y quiero concluir. La próxima vez vamos a estar viendo cómo Esdras cumplía la palabra de Dios y cómo Esdras enseñaba la palabra de Dios.
Pero quiero hacer un recuento de lo que estuvimos viendo, un recuento de lo que estuvimos hablando. Anteriormente ya se nos había hablado sobre cuál era la fuente de la predicación expositiva, que es la palabra de Dios. Hoy estuvimos viendo el estudio de la predicación, el estudio de la palabra de Dios. Primero, para poder hacer una predicación expositiva, el predicador debe estar amparado por la mano de Dios. Si Dios no le ha llamado a la predicación, si Dios no ha amparado ese ministerio que usted a lo mejor tanto anhela, pero no ve el amparo de Dios en eso, si no es reconocido ante los demás como predicador, y no me refiero a que sea elocuente en gran manera o un gran expositor, no me refiero a eso, me refiero a que las personas dan testimonio de que su corazón está llamado a la predicación. El primer paso para la predicación expositiva es enfocarse en que la fuente de la predicación expositiva es la palabra de Dios. Pero antes de todo eso, debe haber en su corazón este hecho de que Dios ampara ese llamado a predicar. El tercer paso es que lo que usted debe hacer para predicar es inquirir en la ley de Dios. Muchos pastores no estudian a profundidad la Biblia. Muchos pastores ignoran teología de la Biblia. Muchos pastores ignoran doctrinas fundamentales de la Biblia. No las conocen, no quieren predicarlas, no quieren enfrentarse a críticas o a cosas de esas, porque en verdad no hay un sentido de inquirir, de estudiar a profundidad la ley de Dios. Y se van a otras cosas más fáciles. El tercer paso es inquirir en la ley de Dios. Y el punto central del que habíamos hablado al principio es que nuestro corazón debe estar firme y anclado en la palabra de Dios para no irnos a otro lado. Una persona, un pastor, que su corazón no está firme y que por cualquier ola de cualquier otra cosa se va, entonces no va a buscar, no va a procurar la predicación expositiva. Algo que ampara el hecho de la predicación expositiva es que el corazón del pastor está anclado en la palabra de Dios, que nada lo va a poder mover de ahí. Va a estar anclado si conoce la palabra de Dios, inquiriéndole. Entonces, nos quedamos con este hecho. Guardemos en nuestro corazón y forcemos nuestra disciplina, forcemos nuestra mente a ser conocedores de la Biblia. Dios nos va a amparar, lo hizo con Esdras. Pero en nuestro corazón debe estar esta disposición de gastar horas en estudiar la palabra de Dios. Gastar tiempo, gastar nuestras fuerzas para estudiar la palabra de Dios. Vamos ahora. Padre Santo, te estamos agradecidos por esta revelación que nos has dado, que es tu palabra. Señor, no es una revelación nueva, sino es una revelación antigua, Señor Dios, pero fue vivificada, fue renovada, Señor Dios, o abierta otra vez a nuestros ojos por tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias por ella, Señor. Ayúdanos a que nuestro corazón esté anclado en ella, a que no nos movamos por olas de otras filosofías, Señor Dios, sino solamente la verdad que da vida, y es tu palabra. Señor, y sobre todo, que estemos dedicados a estudiar esta hermosa palabra todos los días de nuestra vida, Señor, que sea algo en nuestro corazón, en nuestro tiempo, en nuestro día, estudiar tu palabra, profundizar en ella, Señor. Lo rogamos, Padre Celestial, y ruego por todos aquellos que nos escuchan, que si no habían decidido, no habían dedicado su corazón para esto, mi Dios, que obres en ellos. Y si sí hay esta dedicación en ello, Padre, que les sigas fortaleciendo, que les dé sabiduría. En nombre de tu Hijo oramos. Amén.